Un millonario llevó a una mujer sin hogar a la boda de su ex prometida, y lo que ella hizo dejó a todos en shock. ¿Tú estás loco?, dijo ella, con la voz rota y las manos sucias apretando la taza de café. No tengo nada, ni ropa, ni nombre, ni historia que contar. ¿Y tú quieres que vaya contigo, justo a la boda de la mujer que te dejó? ¿Qué esperas que pase? Él se inclinó, mirándola a los ojos con una mezcla de desafío y dolor contenido. Quiero que el mundo vea lo que ella nunca pudo ver. El valor real no se viste de seda, se forja con cicatrices. Y tú brillas más que cualquiera de ellos. La ceremonia se celebraba en un viñedo apartado, uno de esos lugares donde la exclusividad se huele en el aire y todo está diseñado para impresionar incluso al más difícil de complacer. Cada detalle, desde las mesas cubiertas con lino francés hasta las antorchas doradas que marcaban el camino hacia el altar, estaba dispuesto para gritarle al mundo que allí solo pertenecían los que sabían exactamente cómo fingir perfección. Entre los invitados, todos enfundados en trajes de diseño y sonrisas ensayadas, corría el rumor como un relámpago silencioso. Alexander Wolf había llegado, y no lo había hecho solo. Antes de continuar, suscríbete si manifiestas que algún día tú serás millonario y comenta desde dónde nos ves. El auto negro se detuvo en la entrada principal, y el chófer, con guantes blancos, abrió la puerta sin levantar la vista. Alexander descendió primero, con la misma compostura que solía tener cuando entraba a las salas de juntas a cerrar acuerdos millonarios, aunque esta vez no llevaba traje a medida, sino una chaqueta de lino sin corbata y una expresión que mezclaba orgullo con una amarga satisfacción. Luego, con un gesto sereno, extendió la mano hacia el interior del auto, y de él emergió Luna, la mujer que nadie pudo clasificar al primer vistazo. Su vestido era simple, sin marca, sin etiqueta, sin intención de competir con las lentejuelas y sedas que inundaban el lugar, pero tenía algo que ninguna otra mujer allí podía simular: presencia. Luna no caminaba como quien quiere ser notada, sino como quien ya ha sido ignorada demasiado tiempo como para seguir buscando aprobación. El murmullo fue inmediato, casi orgánico, como si los prejuicios se hubieran sincronizado para producir el mismo veneno. Algunos pensaban que se trataba de una actriz, una provocación, una estrategia para llamar la atención. Otros, más crueles, susurraban que tal vez Alex la había encontrado en algún lugar de mala muerte solo para avergonzar a Victoria, su ex prometida. Lo cierto es que nadie sabía qué pensar, porque nunca habían visto a alguien con tanta claridad en los ojos, mezclada con tanto desgaste en la piel. Cuando Alexander y Luna cruzaron la verja principal, la música del cuarteto de cuerdas casi pareció desafinarse por el desconcierto generalizado. Victoria, que estaba en la zona reservada para las fotografías previas al altar, giró lentamente al escuchar cómo el silencio se apoderaba de la conversación superficial de sus invitados. Su mirada chocó con la de Alex, pero luego descendió con incredulidad hacia la mujer que lo acompañaba, intentando procesar lo que veía sin alterar el gesto perfecto de su rostro. Pero fue inútil. Fue en ese momento, en medio de esa pausa social que parecía gritar más que cualquier escándalo, cuando Luna soltó suavemente el brazo de Alex y caminó sola entre las hileras de sillas y flores de porcelana, sin preocuparse por las miradas que la desnudaban, sin miedo a los cuchillos invisibles que volaban disfrazados de risas contenidas. Se detuvo a pocos pasos de la novia, que la observaba como quien se encuentra con un espejo que no desea mirar, y le habló con una voz firme que cortó el aire como una sentencia. «Tú crees que hoy ganaste, pero ni siquiera sabes lo que perdiste. Yo no estoy aquí para pelear por él, ni para robarte una escena que tú misma creaste para que todos te aplaudieran. Estoy aquí para que sepas que no todos necesitamos joyas ni linajes para ser imposibles de ignorar. Yo no vine a fingir, vine a recordarles lo que ustedes tratan de olvidar, que no todo lo verdadero brilla, y no todo lo brillante vale la pena». El silencio fue tan absoluto que incluso las copas dejaron de tintinear. Victoria, con las mejillas encendidas y la boca ligeramente abierta, no alcanzó a responder, atrapada entre la rabia y la humillación, mientras los asistentes miraban a su alrededor sin saber si debían fingir indignación o guardar silencio por respeto al espectáculo inesperado. Luna dio un paso atrás, ladeó la cabeza con una media sonrisa que parecía decir: «Ya está hecho».
y comenzó a caminar hacia la salida sin volver la vista atrás, como si el peso de ese lugar no mereciera ni un segundo más de su atención. Alexander la siguió sin dudar, sin mirar a nadie, sin decir una sola palabra, porque no hacía falta. Cada paso que daban era una declaración. No habían ido a provocar, sino a recuperar algo que el resto parecía haber perdido hace mucho tiempo. Mientras se alejaban, el murmullo creció de nuevo, pero esta vez con otra energía, como si, en el fondo, todos hubieran presenciado algo demasiado real como para burlarse. El viento soplaba con la torpeza típica de las noches de verano tardío, ese tipo de brisa que parece querer llevarse lo que queda de las palabras no dichas, y sin embargo deja el aire más denso que antes. Mientras Luna y Alexander caminaban hacia el auto en el mismo silencio con el que habían llegado, las copas seguían alzadas dentro del viñedo, pero ya nadie bebía con naturalidad. Los brindis se convertían en pretextos para no hablar de lo único que todos querían comentar. Victoria, aún de pie en el mismo lugar donde Luna la había enfrentado, mantenía la sonrisa como una estatua rota, no por voluntad, sino por reflejo. Sus mejillas ardían, no solo por la humillación pública, sino porque algo dentro de ella se había movido sin su permiso. No era rabia, no era tristeza, era un eco, un recordatorio incómodo de la vez que Alex la miró con los mismos ojos con los que había mirado a esa mujer. No cuando llevaban meses juntos, no cuando le propuso matrimonio, sino cuando ella le contó que no lo amaba como él merecía ser amado, y aún así, él no la odió. La dejó ir, sin gritos, sin teatro, con una dignidad que en ese momento le pareció fría. Hoy entendía que no lo era. Mientras tanto, Luna se subió al auto sin decir nada. Cerró la puerta con suavidad, pero sin temor, como quien no está acostumbrada a cerrar puertas, pero sabe cuándo dejar algo atrás. Alexander entró detrás de ella, y el motor arrancó sin que ninguno pidiera destino, porque, en realidad, el destino ya no importaba. Él la miró durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que al fin ella giró el rostro hacia él, con una ceja levemente levantada, la mandíbula tensa y la voz casi susurrando, como si no quisiera destruir la calma que acababan de arrebatar del infierno. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Él no respondió de inmediato. Se limitó a mirar al frente, donde las luces del viñedo quedaban atrás como una fotografía en sepia de una vida que ya no les pertenecía. Después de un instante, suspiró por la nariz, no con cansancio, sino con ese tipo de alivio que solo llega cuando uno decide dejar de mentirse. Sí, y no me arrepiento. Luna rió, no por alegría, sino por incredulidad. Una risa seca, breve, que se sintió como una descarga en la oscuridad del auto. ¿No te arrepientes de arrastrarme a un lugar donde todos me miraban como si hubiera llegado a robar las sobras de una fiesta a la que nunca fui invitada? Él giró la cabeza. Sus ojos, esta vez, no llevaban la altivez del millonario que desafía al mundo, sino la transparencia brutal de un hombre que ha tenido suficiente de vivir para otros. Ellos vieron lo que tú decidiste mostrarles. Si te vieron como una amenaza, es porque brillaste más que cualquiera de esas vitrinas humanas. Y si te vieron como menos, es porque aún no han aprendido a mirar. Ella no respondió, pero bajó la vista y se quedó así durante el resto del viaje, jugando con los dedos, como quien duda si aceptar que algo dentro de sí empieza a cambiar. Esa noche, Alexander no regresó a su ático de cristal. La llevó a un pequeño hotel de carretera, uno que conocía desde antes de ser quien era, cuando su vida aún se medía en sueños y no en balances. Allí no había servicio a la habitación, ni ballet parking, ni paredes con diseño. Solo una cama limpia, una lámpara temblorosa y una ventana que daba a la nada. Luna no entendía por qué la había traído allí, hasta que él, antes de dormir, le dijo sin mirarla: «Solo aquí puedo dormir sin sentir que alguien espera algo de mí». Ella se sentó en la esquina de la cama. Le lanzó una mirada entre cansada y escéptica, y dijo algo que no parecía una acusación, pero sí una verdad incómoda. «Yo no quiero que me conviertas en tu redención. No soy una causa, ni un espejo. No vine a salvarte de tu ex, ni a demostrar nada. Vine porque por un segundo me hiciste creer que podía caminar entre fantasmas sin convertirme en uno más». Él no respondió, pero esa noche durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo, y ella, aunque no lo admitiera, también.
Lo que ninguno de los dos sabía era que esa escena en el viñedo, esa noche entre desconocidos que intentaban no quebrarse el uno al otro, había encendido algo que no podría apagarse fácilmente. No era amor, no todavía. Era algo mucho más peligroso, una promesa sin palabras. Y los dos sabían, aunque aún no lo dijeran, que las promesas más fuertes son las que no se juran en voz alta. Pero el mundo no se queda quieto por mucho tiempo. Y alguien, desde las sombras de esa boda perfecta, ya había empezado a mover hilos para derrumbar todo lo que acababan de construir. Las fotografías de la escena en el viñedo no tardaron en filtrarse, no a través de redes sociales ni portales de chismes. Alex había cuidado toda su vida que su privacidad fuera una muralla, sino por los pasillos invisibles de la alta sociedad, esos donde no se necesita publicar para destruir, donde las palabras vuelan más rápido que los clics y los cuchillos no cortan carne, sino reputación. Lo que comenzó como una murmuración estéril entre copas, pronto se convirtió en una obsesión sutil para quienes nunca soportaron que Alexander Wolf fuera no solo rico, sino además difícil de corromper, difícil de predecir, difícil de controlar. Y ahora, su desliz romántico era la grieta perfecta por donde podían entrar. Uno de ellos, Leonard Street. James, padre de Victoria, y responsable de múltiples fortunas apiladas sobre los restos de negocios turbios disfrazados de éxito, no tardó en convocar una reunión con los tres hombres que siempre lo rodeaban, esos que jamás aparecían en las fotos, pero sin los cuales ninguna boda, compra de terrenos, ni ajuste legal podía ejecutarse. Leonard era el tipo de hombre que no gritaba, que no golpeaba, que no sudaba. Lo suyo era el silencio calculado, la amenaza dicha entre líneas, la sonrisa ofrecida como arma de doble filo. Sentado en la terraza de su mansión, con una copa de coñac que no había sido tocada, simplemente escuchó mientras uno de sus asesores le contaba lo sucedido palabra por palabra, gesto por gesto, hasta que soltó, sin alzar la voz: el error de Alexander no fue humillar a mi hija, fue hacerlo delante de quienes aún le debían favores. Uno de los hombres, un tipo enjuto con manos de pianista y mirada de serpiente, preguntó sin rodeos: ¿quiere que lo destruyamos? Leonard se rió muy suavemente, como si la idea fuera absurda por ser demasiado fácil. Destruirlo sería innecesario. Solo quiero que vuelva a su lugar. Quiero que recuerde quiénes escriben las reglas. Y si no lo hace, entonces sí, que se hunda con su limosnera. Mientras tanto, Luna despertaba en la pequeña habitación del hotel con esa extraña sensación de que el mundo la observaba por primera vez, sin que ella tuviera que rogar por ello. Se duchó lentamente, se vistió con la misma ropa del día anterior y al salir al pasillo, encontró a Alex recargado en la baranda del segundo piso, mirando al horizonte como si allí pudiera leerse el futuro. No dijo «buenos días», no preguntó si había dormido bien, ni le ofreció café. En cambio, dijo algo que rompía cualquier intento de formalidad. «Voy a llevarte a un lugar que nunca quise volver a pisar, pero ahora, contigo, tal vez pueda mirarlo distinto». Ella lo siguió sin preguntar. Aún no confiaba del todo en él, pero tampoco en sí misma, y tal vez por eso se dejaba arrastrar por esa extraña química que él despertaba en ella, una mezcla de incomodidad y calma, de peligro y refugio. El lugar al que fueron era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, antiguo refugio de jóvenes soñadores que querían crear una comunidad artística sin etiquetas ni reglas, un proyecto en el que Alexander, antes de ser Wolf el magnate, había invertido su alma, su dinero y sus noches sin dormir. Fue su primer fracaso real. El día que el edificio se incendió por negligencia de uno de sus socios y murieron 2 personas, él juró nunca volver. Pero ahora estaba allí, de pie, con Luna a su lado, como si enfrentarse a ese dolor fuera un paso necesario. Aquí entendí que no todo se compra, y que perder también puede salvarte, dijo, sin buscar una respuesta, simplemente dejando que el eco de sus palabras hiciera su trabajo. Luna entró al edificio como quien entra a una iglesia devastada, mirando las paredes quemadas, los grafitis a medio borrar, y los escombros cubiertos de polvo y soledad. Caminó sin miedo, tocó con sus dedos una pared con dibujos de manos entrelazadas, y dijo con voz suave pero cargada de filo:
Aquí fue donde dejaste de creer en lo imposible. Alex la miró, no sorprendido por lo que decía, sino por el hecho de que ella, con tan pocas palabras, le estuviera arrancando las máscaras que él ni siquiera sabía que seguía usando. ¿Y tú? ¿En qué dejaste de creer? Ella no respondió. Caminó hasta el centro del salón principal. Levantó una vieja silla caída entre los restos, se sentó, y solo entonces dijo: dejé de creer en los hombres que prometen, en los hombres que miran con compasión, en los que dicen, te voy a sacar de aquí, y después desaparecen como si nunca hubieran existido. El silencio entre ellos fue más denso que cualquier confesión, y justo entonces, en medio de esa quietud rota, sonó el teléfono de Alexander. Era un número privado, uno que él conocía muy bien. Contestó sin decir su nombre. Al otro lado, una voz grave, educada, pero con la frialdad de un cirujano, le habló sin rodeos. Has provocado al hombre equivocado, Wolf. Leonard no quiere tu cabeza, quiere tu obediencia. La última vez que alguien lo desafió, terminó quebrado y olvidado. Tú decides si quieres ser el próximo. Alexander colgó sin responder. Miró a Luna. Ella lo miraba sin miedo. Y supo que si seguía adelante con ella, no solo iba a perder dinero o poder, iba a perderlo todo. Pero por primera vez en años, eso no le pareció un precio demasiado alto. Lo que no sabían, lo que aún ni siquiera imaginaban, era que la verdadera amenaza no venía de Leonard, sino de alguien más cercano, alguien que no olvidaba, alguien que desde hacía mucho tiempo los observaba sin ser visto, y ya había dado el primer paso para separarlos antes de que supieran lo que realmente eran el uno para el otro. Esa noche, mientras la ciudad respiraba con su ritmo sucio de faros apagados y semáforos ignorados, Alexander y Luna volvieron al hotel sin cruzar muchas palabras, no por incomodidad, sino por algo más complejo, más difícil de traducir, como cuando el silencio se convierte en una forma de compañía y no en un vacío que se teme llenar. Él parecía más tenso que de costumbre, con los ojos cargados de pensamientos que no compartía, y Luna, aunque no preguntaba, notaba perfectamente cómo su postura había cambiado, cómo su espalda, antes erguida y desafiante, se había curvado apenas, como si el peso de un mundo entero se le hubiera vuelto a posar encima. Esa llamada lo había desenterrado de su intento de renacimiento, lo había devuelto a ese tablero en el que siempre había jugado bajo sus propias reglas, pero donde ahora otros habían decidido que ya era momento de ponerle una trampa. Leonard no era solo el padre de su exprometida, era también un nombre que se susurraba en las juntas, donde la ley era solo una sugerencia y la moral un estorbo. Años atrás, Alexander había evitado una sociedad con él porque, en el fondo, sabía que quien hace negocios con monstruos termina oliendo a sangre. Ahora, al volver a cruzarse sus caminos, no se trataba de dinero. Era ego herido, orgullo maltratado, venganza personalizada. Luna, sin embargo, no le temía a nombres ni a amenazas. Ella había dormido en callejones con más códigos que los despachos donde se firman contratos millonarios. Sabía cuando alguien mentía, cuando alguien intentaba manipular una emoción para salirse con la suya. Y lo que le inquietaba no era Leonard, sino cómo Alex parecía estar luchando no solo contra él, sino contra algo más profundo, algo más interno que aún no le decía. Esa barrera no era nueva. Era la misma que había visto en otros antes. Esa mezcla de culpa disfrazada de orgullo, esa necesidad de proteger a otros aunque uno mismo esté al borde del colapso. Cuando llegaron al hotel, Luna se detuvo antes de entrar. Lo miró con la mirada directa que ya se le había vuelto costumbre y dijo con una calma que helaba: «No necesito que me cuides, Alex. Necesito que confíes. Si crees que puedes pelear esta guerra solo, adelante. Pero si decides dejarme fuera, asegúrate de que sea porque crees que no soy capaz, no porque te da miedo lo que pueda pasar si empiezo a importar demasiado». Él no respondió. Cerró la puerta detrás de ella, y esa noche, por primera vez desde que se conocieron, durmieron en camas separadas. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a pocas calles de allí, alguien ya los había encontrado. El hombre se llamaba Matthew Crane. Había sido el mejor amigo de Alexander años atrás, socio en sus primeros negocios, cómplice de aventuras que jamás aparecieron en registros oficiales. Pero también fue el primero en traicionarlo. Una inversión mal hecha,
unos fondos desviados y una traición encubierta que obligó a Alexander a cortar de raíz cualquier relación con él justo antes de hacerse público. Matthew desapareció del mapa, y aunque muchos lo dieron por muerto, lo cierto era que había aprendido a sobrevivir en las sombras, aprovechando su conocimiento sobre la vida privada de Alex como un cuchillo afilado que algún día podría usar. Y ese día había llegado. Leonard no había sido quien lo contactó. Fue Matthew quien llamó a Leonard. Le ofreció algo que el viejo no pudo rechazar: información, fotografías, grabaciones, todo lo que Alexander Wolf había ocultado durante años. Y más aún, algo sobre Luna, algo que ni siquiera Alexander sabía, algo que, de revelarse, no solo podía destruir la extraña conexión que empezaba a formarse entre ellos, sino hacerla estallar desde dentro con la fuerza de un pasado que ni ella misma creía recordar. Matthew no quería dinero, ni siquiera buscaba venganza por la ruptura con Alex. Lo suyo era más retorcido. Quería demostrar que todos, incluso los más nobles, tienen un precio, y si ese precio era el corazón de Alexander, estaba dispuesto a cobrárselo en cuotas, lentamente, asegurándose de que el daño fuera tan emocional como irreversible. La mañana siguiente amaneció con un sol indecente, de esos que no saben leer la tensión en el aire. Luna despertó sola, y lo primero que notó fue que Alex ya no estaba. Encontró una nota breve, escrita con la misma caligrafía controlada con la que solía firmar contratos, que decía: «Volveré antes del mediodía. No salgas». Ella la leyó una vez, luego la rompió en 4 partes y la arrojó al cesto sin dudar. No porque no confiara, sino porque entendía que quien pide que te quedes quieto mientras pelea por ti, rara vez vuelve siendo el mismo. Y en algún punto de la ciudad, sentado en una cafetería que olía a metal y aceite viejo, Alex se reunía con alguien que no esperaba ver nunca más. Matthew lo saludó como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última traición, con la sonrisa fácil de los que saben manipular el tiempo y las heridas. «Vaya, vaya. Mírate, Alex. La leyenda que quiso jugar a salvar almas rotas. Te está costando, ¿eh?» Alexander no sonrió. No apretó la mano. Solo preguntó: «¿Qué quieres?» Y Matthew, con una lentitud teatral, deslizó sobre la mesa una carpeta gris, sin palabras, sin amenazas, solo con una mirada que decía que todo lo que había dentro podía volverse polvo o dinamita. Alex abrió la carpeta, leyó, y por primera vez en mucho tiempo se le borró el alma de la cara. Porque allí, entre documentos olvidados y fotos malditas, estaba un nombre, una fecha y una historia. Una historia que lo unía a Luna mucho antes de que ella supiera quién era él. Y justo en ese momento, Alex entendió que el pasado no solo había vuelto. Había estado allí desde el principio, disfrazado de casualidad. La cafetería estaba casi vacía, pero el silencio entre ellos era tan espeso que ni el tintineo de las cucharas contra la porcelana lograba atravesarlo. Alexander no podía apartar la vista de los papeles que tenía frente a él. Aunque su rostro permanecía sereno, cada línea escrita era un golpe más profundo, uno que no hacía sangre, pero que sangraba igual. Matthew no decía nada. Observaba con una calma cruel, como si disfrutara ver el castillo emocional de su antiguo socio desmoronarse ladrillo por ladrillo. La carpeta no era extensa, pero el contenido bastaba para tambalear todo lo que Alex creía saber de Luna. No se trataba de crímenes ni de escándalos, sino de una verdad que, por algún capricho brutal del destino, lo unía a ella de una forma que no podía haberse inventado, ni planeado, ni evitado. Una carta sellada con fecha de hace 9 años, escrita por una mujer moribunda en un hospital público de una ciudad sin nombre, dirigida a un hombre que nunca la recibió. El destinatario era Alexander Wolf, la remitente, una mujer llamada Esther Molina. Y entre las líneas temblorosas de esa carta había una confesión que no dejaba margen a dudas. Esther, que había vivido como empleada doméstica durante años en la residencia de los Wolf, decía en su carta que había tenido una hija que creció entre hogares de acogida, calles frías y estaciones de policía, sin saber quién era su padre. No daba un nombre claro, pero hablaba de una noche confusa, de una traición, de un abuso por parte del hermano mayor de Alexander, fallecido poco tiempo después en un accidente que siempre fue sospechoso.
Esther no buscaba dinero, ni justicia. Solo pedía, antes de morir, que si algún día Alexander encontraba a esa niña, no la dejara sentirse invisible. Y el nombre de esa niña era Luna. No podía ser una coincidencia. No después de todo lo que habían vivido. No después de aquella mirada en el viñedo, de aquella fuerza sin explicación que los unía desde el primer día, de ese vacío que él había sentido llenarse con ella sin entender por qué. «¿Por qué me das esto ahora?», preguntó Alexander con la voz baja, apenas audible, pero cargada de un veneno que ya no podía contener. «¿Qué clase de truco es este?». Matthew se recostó contra la silla, cruzó los brazos y sonrió con una arrogancia que no necesitaba exageración. «Porque yo sé algo que tú no, Alex. Y es que no hay forma más elegante de destruir a un hombre que obligarlo a dudar del único lazo verdadero que ha construido en su vida. No vine a hacerte daño con balas ni rumores. Vine a sembrarte una semilla que te va a crecer dentro hasta que te comas a ti mismo preguntándote si todo esto fue casualidad o manipulación». Alexander no respondió. Cerró la carpeta. No la devolvió. Se levantó de la mesa y lo miró, no con odio, sino con una piedad furiosa, como si supiera que ese hombre que tenía delante había dejado de ser humano hacía tiempo. «Tú nunca supiste lo que era amar a alguien sin intentar poseerlo. Por eso estás solo. Por eso vas a morir solo». Salió del lugar sin mirar atrás. Afuera, la luz del mediodía golpeaba como si el sol también tuviera algo que reprochar. Mientras caminaba hacia el coche, apretaba la carpeta contra el pecho, como si no hacerlo significara perder el control sobre lo único que le quedaba firme. Había prometido no mentirle a Luna. Había prometido que si algo entre ellos iba a nacer, sería desde la verdad, no desde las ruinas del pasado. Pero esa verdad tenía raíces tan retorcidas que amenazaba con convertirlo todo en una farsa. Y peor aún, ni siquiera sabía si ella ya lo sabía. Luna, por su parte, caminaba sola por las calles del centro, ignorando la orden que Alex le había dejado por escrito. No lo hacía por rebeldía, sino porque el instinto le decía que algo se había quebrado, y quedarse sentada esperando a que alguien más resolviera su destino era el mayor error que podía cometer. Desde pequeña había aprendido que cuando las cosas empezaban a torcerse, era mejor moverse, observar, anticipar. Esa intuición que le había salvado la vida más de una vez ahora le gritaba que algo se venía, y no era algo pequeño. Sus pasos la llevaron, sin buscarlo, hasta una vieja biblioteca pública, un lugar al que solía ir cuando todavía vivía en la calle, no para leer, sino para escapar del frío y del ruido. Entró, saludó con un gesto a la anciana bibliotecaria que aún la recordaba como la chica del abrigo verde, y caminó hasta el fondo, donde nadie iba, donde el silencio era absoluto y los estantes aún olían a papel mojado. Allí, entre libros olvidados y respiraciones contenidas, se sentó a pensar. No en Alex, no en la boda, no en los insultos disfrazados de cumplidos. Pensó en su madre, en aquella mujer que apenas recordaba, que siempre le hablaba de un señor bueno que una vez quiso ayudarlas y que luego desapareció como todos los demás. Recordó una carta. Recordó haberla visto en una caja de cartón que alguien tiró cuando desalojaron el último lugar donde vivieron. No recordaba el contenido, solo que su madre lloró al escribirla, y por primera vez en años, esa imagen le pareció más nítida, demasiado nítida para no significar algo. Cuando salió de la biblioteca, no se sentía más tranquila, pero sí más decidida. Sabía que debía enfrentarlo, que debía preguntarle si lo que sentían era real, o si ella había sido una pieza más en una historia mucho más vieja que su propia conciencia. Lo que no sabía, lo que no podía prever, era que mientras ella caminaba hacia el hotel, dos hombres la seguían a distancia, no con prisa, no con armas, pero con una intención precisa: llevarla ante alguien que no aceptaba haber perdido el control de la situación. Y en otra parte de la ciudad, Leonard Street. James marcaba un número, mientras observaba por la ventana de su oficina como si todo el horizonte fuera suyo. Cuando la voz al otro lado contestó, dijo simplemente: «Es hora, tráela, pero que no se dé cuenta aún. Aún no hemos terminado con Wolf, ni con ella». La tarde comenzó a teñirse con ese tono dorado y engañosamente cálido que precede al anochecer, pero Luna, sumida en pensamientos que ya no podía controlar,
Apenas notaba cómo el sol descendía por los tejados mientras caminaba en dirección al hotel, con los sentidos alerta y el corazón en un compás irregular que le advertía que algo, o alguien, se acercaba. Los pasos detrás de ella eran suaves, medidos, casi invisibles, como si quienes la seguían supieran exactamente cómo moverse para no ser detectados. Pero Luna, que había dormido en estaciones de tren y evitado manos demasiado rápidas en callejones oscuros, no necesitaba oírlos con claridad para saber que estaban ahí. En lugar de apresurarse o girarse de golpe, hizo algo que solo alguien con verdadero instinto de supervivencia habría hecho. Se detuvo frente a una tienda cerrada, fingió mirar el escaparate cubierto de polvo y utilizó el reflejo del vidrio para observar. Dos hombres, trajes oscuros, gafas de sol innecesarias a esa hora, actitud contenida pero sospechosamente sincronizada. No eran ladrones, no eran improvisados, eran profesionales. Pero lo que más la perturbó no fue el hecho de que la siguieran, sino que no intentaban esconderse demasiado, como si quisieran que ella los notara, como si su miedo fuera parte del juego. Decidió no correr, porque correr habría significado darle poder al cazador, y ella no era presa. Cruzó la calle como si nada, entró a una pequeña cafetería donde solía ir a refugiarse en sus peores días, saludó con una sonrisa forzada al joven que atendía, que la recordaba vagamente, y pidió un café negro solo para tener una excusa para quedarse. Desde la mesa del rincón, pudo verlos detenerse frente al local. Uno de ellos sacó el móvil. El otro miró hacia el interior, directamente hacia ella, y asintió. Luna entendió en ese instante que ya no había lugar donde esconderse. Mientras tanto, Alexander conducía con una presión insoportable entre las sienes, repasando una y otra vez la conversación con Matthew, el contenido de la carpeta, y sobre todo, la mirada de Luna en su última conversación, esa mezcla de confianza recién nacida y recelo ancestral que le decía, sin palabras, que una traición más la rompería por completo. Sabía que tenía que contarle la verdad, pero temía que el modo de hacerlo fuera tan importante como el contenido mismo, porque una palabra mal dicha podía convertirse en una herida irreversible. Al llegar al hotel, encontró la habitación vacía, el baño seco, el armario apenas tocado, y sobre la mesa, una nota escrita en servilleta de cafetería que decía: «No te preocupes, sé cuidarme, necesito pensar, no me sigas, aún». La caligrafía era firme, pero el subtexto era una alarma. Luna sentía que algo se estaba quebrando, y si ella lo percibía, no tardaría en alejarse para siempre. No porque huyera del dolor, sino porque se conocía lo suficiente como para saber que el dolor, cuando se instala demasiado tiempo, la vuelve peligrosa incluso para quienes no lo merecen. En ese mismo momento, a pocas manzanas de allí, un auto negro con vidrios polarizados se detenía frente a la cafetería, donde Luna aún bebía su café casi frío. Los dos hombres que la seguían entraron con una cortesía fingida, se sentaron a su lado sin pedir permiso, y uno de ellos, con voz pausada y un acento neutro difícil de ubicar, le dijo: «Señorita Molina, el señor Saint, James desea verla. No es una petición. Le sugerimos que nos acompañe sin levantar la voz». Luna los miró con una mezcla de furia contenida y lucidez punzante. No gritó, no hizo ningún movimiento brusco, solo preguntó, sin esconder el desdén: «¿Y si digo que no?». El otro hombre, más joven, más nervioso, respondió con un tono menos diplomático: «Entonces tendremos que insistir, y este no es un lugar para escenas». Ella sabía perfectamente lo que eso significaba. No tenía armas, no tenía respaldo, y si bien su primer impulso fue derramarles el café encima y salir corriendo, entendía que estaba sola y que el riesgo de forzar una huida era demasiado alto. Así que, con una frialdad que ni ella sabía que podía desplegar, se levantó, tomó su bolso y dijo con tono seco: «Llévenme, pero si me tocan, juro que les hago tragar sus propias manos». Los hombres no respondieron, solo la escoltaron hasta el auto. Durante el trayecto, Luna no preguntó a dónde iban. Se limitó a observar los edificios pasar, como si necesitara memorizar cada calle por si luego tenía que escapar. El coche se detuvo frente a una casona de arquitectura clásica, rodeada por muros blancos, cámaras en las esquinas y un portón que se abría con un zumbido seco.
Al bajar, fue recibida por un mayordomo silencioso que la condujo por un pasillo largo, alfombrado y lleno de cuadros que no transmitían belleza sino poder. En la sala principal, sentado en un sillón demasiado grande para una sola persona, Leonard St. James la esperaba con un vaso de whisky en la mano y esa expresión de hombre que no necesita hablar para imponer respeto. Cuando la vio entrar, no se levantó. Solo la señaló con un gesto sutil, como si fuera parte de un inventario. «Así que tú eres la gran Luna», dijo, sin ocultar el sarcasmo. «La mujer que le hizo perder la cabeza al único hombre que alguna vez consideré un rival digno». Luna no sonrió, no agradeció, no respondió. Solo lo miró con un desprecio que se arrastraba como aceite por el suelo y dijo con voz firme: «No estoy aquí para escucharlo alardear. Si me trajo, diga lo que tenga que decir». Leonard dejó el vaso sobre la mesa, entrelazó los dedos con calma milimétrica y la miró como quien examina una pieza exótica. «Te traje porque quiero entender, porque Alexander no pierde el control por cualquiera, y porque si tú eres quien dice ser, entonces tu historia tiene más enredos de los que él imagina». Luna dio un paso adelante, y sin bajar la voz ni alterar el rostro, le respondió con una frialdad que lo hizo parpadear. «Usted no quiere entenderme, quiere destruirlo a él, pero le advierto una cosa, señor Saint. James, no soy su punto débil, soy lo único que no puede predecir». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Alexander Wolf acababa de entrar, y el mundo, tal como lo conocían hasta ese instante, estaba a punto de partirse en dos. El sonido de la puerta al cerrarse fue tan seco y preciso que pareció una declaración. Alexander se detuvo apenas un segundo en el umbral, lo justo para medir la escena, para mirar a Leonard con esa expresión que solo los hombres que han visto lo peor del poder pueden sostener sin derrumbarse, y luego giró lentamente hacia Luna, como si la realidad acabara de alinearse en un punto exacto donde ya no existía posibilidad de marcha atrás. No hubo saludo, ni preguntas, ni reclamos. Solo una tensión flotante que envolvía a los tres como una telaraña invisible donde cualquier movimiento en falso podía convertirse en detonante. Leonard, que no era hombre de sobresaltos, se levantó con la lentitud de quien está acostumbrado a controlar el tiempo y no permitir que nadie más lo dicte. Tomó su vaso de whisky con un gesto casi teatral, bebió un sorbo, y luego sonrió con ese tipo de cinismo que no necesita palabras para decir: «Ya he ganado». «Vaya, la reunión está completa», murmuró, como si fuera el anfitrión de una obra de teatro que había planeado meticulosamente. «Me alegra que llegaras, Alexander. Estábamos a punto de hablar del pasado, y tú sabes mejor que nadie que el pasado, tarde o temprano, se cobra todo». Alexander no se movió de donde estaba, solo levantó una ceja, cruzó los brazos y le devolvió la mirada como si ya no le temiera, como si algo dentro de él hubiera dejado de pertenecer a ese mundo de máscaras y amenazas que Leonard tanto amaba manipular. «El pasado puede intentar cobrar lo que quiera», dijo con voz grave, cargada de una calma peligrosa. «Pero si crees que vas a usarla a ella como moneda, vas a descubrir que ya no soy el mismo idiota que fingía no ver la podredumbre en tus fiestas de gala». Luna no entendía aún del todo qué se jugaba en esa sala, pero podía ver perfectamente que la batalla no era solo entre dos hombres. Era una confrontación entre dos formas de entender el poder, la de quien lo heredó creyéndose dueño del mundo, y la de quien lo construyó a fuerza de caídas y renacimientos. Ella no era el centro de la discusión, pero era el punto donde todo convergía, el eslabón que ninguno de los dos podía permitirse perder, aunque por motivos completamente distintos. Leonard dejó el vaso sobre la mesa con un golpe suave, pero que resonó como una advertencia. Se acercó lentamente a Alexander, acortando la distancia con esa postura altiva que lo había convertido en un enemigo temido incluso por los más fríos. Su voz bajó al tono con el que se dictan sentencias. «No se trata de ella, Alex. Se trata de ti, de tu orgullo, de tu necesidad de redención. Te conozco desde que no sabías cómo sostener un apellido sin temblar, y ahora quieres venir a jugar a héroe, como si rescatar a una mujer de la calle te convirtiera en algo más que un niño con culpa atrasada. Pero déjame recordarte algo. El mundo que tú intentas dejar atrás no te va a perdonar. Y si insistes en rebelarte, yo me aseguraré de que no solo caigas tú,
sino que ella también desaparezca sin dejar rastro. Alexander no lo golpeó, no lo insultó, no alzó la voz. Solo dijo una frase que congeló la habitación entera. Ella no vino a que la rescataran, vino a rescatarme. Y entonces caminó hacia Luna, que seguía de pie sin moverse, con el cuerpo tenso, pero los ojos fijos en él, tratando de descifrar qué tanto de todo eso era real, qué tanto era teatro, y qué tanto estaba a punto de estallar. Alexander se detuvo frente a ella, bajó la voz lo suficiente para que solo ella lo escuchara, y por primera vez desde que todo había comenzado, le dijo la verdad con palabras tan pesadas que apenas podían sostenerse. Necesito que me mires, y que sepas que no sabía nada, que lo que te voy a decir no cambia nada de lo que sentí cuando te vi la primera vez, ni lo que siento ahora, pero que si me callo, me convierto en lo que siempre juré que no sería. Luna lo miró, y en sus ojos no había miedo, ni enojo, ni siquiera sorpresa, solo una espera contenida, un silencio que pedía que hablara. Y él habló. Tu madre, Esther Molina, me escribió una carta. No la leí en su momento, nunca llegó a mis manos, pero ayer alguien me la entregó, y en esa carta decía que tú podrías ser hija de mi hermano. Por un momento, el aire desapareció de la habitación, no porque Luna gritara, ni porque Leonard hiciera algún gesto de triunfo. Fue el tipo de vacío que solo ocurre cuando una revelación toca fibras que uno creía muertas, cuando una verdad desenterrada de pronto se convierte en un espejo demasiado crudo. Luna retrocedió un paso, no por horror, sino por el vértigo de saber que el suelo bajo sus pies nunca fue suelo, sino un recuerdo mal colocado. Su respiración se volvió irregular. Su mirada oscilaba entre Alexander y un punto fijo en el techo, como si necesitara aferrarse a algo que no pudiera quebrarse. ¿Estás diciendo que podríamos ser familia?, preguntó, y su voz era más incredulidad que rabia, más pánico que furia. Que todo esto, este vínculo, esta historia que pensaba que estábamos construyendo, ¿podría ser una mentira genética? Alexander extendió una mano hacia ella, no para tocarla, sino para que viera que él estaba tan roto como ella en ese momento. No sé si es cierto, no sé si es completo. Solo sé que no te traje a mi mundo para redimir nada. Te traje porque desde el primer momento me hiciste ver las cosas de otra forma. Porque contigo volví a sentirme humano. Y ahora necesito que no huyas, que no me odies antes de saber qué significa realmente todo esto. Luna no respondió, no lloró, no gritó, solo cerró los ojos un instante, respiró hondo y dijo con una voz que partía el aire: no voy a huir, pero necesito saber si esta historia es mía, o si siempre fui parte de la tuya sin saberlo. Y en ese momento, Leonard sonrió por primera vez de verdad, no como amenaza, no como burla, sino como quien sabe que la bomba que sembró no se puede desactivar. Bienvenidos al verdadero juego, dijo, y se marchó de la sala sin mirar atrás. Pero ni Alexander ni Luna lo vieron salir, porque en sus ojos ya no había lugar para enemigos externos. Ahora el enemigo era la verdad. Y nadie sale ileso cuando esa puerta se abre. El silencio que quedó flotando tras la salida de Leonard era diferente a cualquier otro que Luna hubiera experimentado. No era el silencio de la duda, ni de la rabia, ni siquiera el del desconcierto. Era un silencio seco, existencial, que lo envolvía todo como una neblina sin viento. Un silencio que no pedía explicaciones, sino aire. Respirar se volvió difícil. Pensar era como caminar sobre cristales rotos. Ella no sabía si lo que sentía era repulsión, dolor, culpa, o simplemente miedo de que nada fuera lo que parecía, de que todo lo que había empezado a construir con Alex fuera solo una ilusión nacida de una tragedia que no pidió, una conexión que no eligió, un destino que alguien más había escrito mucho antes de que pudiera decidir qué quería ser. Alexander no intentó tocarla, no intentó calmarla con palabras que sonaran nobles o sensatas. Había aprendido, quizás demasiado tarde, que Luna no era una mujer a la que se podía contener con gestos vacíos o promesas improvisadas, así que se mantuvo cerca, pero sin invadir su espacio, dejando que ella procesara, que pensara, que sufriera si era necesario, sin acelerar ese proceso con la falsa esperanza de que todo se resolvería con una frase brillante.
Él sabía que este momento podía cambiarlo todo. Sabía que la mínima muestra de presión, de control, de impaciencia, podía alejarla más que cualquier mentira. «No tienes que decidir nada ahora», dijo al fin, y su voz no era suave ni fuerte, sino simplemente sincera, como un trazo sin adornos sobre una hoja rota. «Pero no quiero que esta verdad te haga olvidar todo lo demás. Lo que pasó entre nosotros antes de saber esto sigue siendo real. Y si hay una forma de descubrir qué significa todo, sin destruirnos en el intento, yo estoy dispuesto a recorrer ese camino contigo, incluso si al final no me eliges, incluso si al final me apartas de tu historia». Luna cerró los ojos durante varios segundos. No porque estuviera a punto de llorar, no era de las que lloraban frente a los demás, sino porque necesitaba oscuridad para encontrar claridad. Cuando los abrió, había algo distinto en su mirada. Ya no era solo la chica endurecida por las calles, ni la mujer que se enfrentaba sin pestañear a los tiburones vestidos de seda. Ahora, en su rostro, había una mezcla peligrosa de dolor y templanza. No estaba derrotada, estaba armándose. Estaba decidiendo quién era en esa nueva versión de los hechos. «Si lo que está en esa carta es cierto», dijo sin rodeos, «entonces alguien nos debe respuestas. No tú, no yo. Alguien que ha jugado con nuestras vidas desde las sombras durante demasiado tiempo. Y yo no voy a quedarme sentada mientras ellos celebran nuestra confusión». Alexander asintió. Por primera vez desde que entró en aquella casa, sintió que no todo estaba perdido, que el vértigo de la verdad podía transformarse en dirección si se enfrentaban juntos. Y entonces recordó el único nombre que se repetía en esa carta, un nombre que había pasado desapercibido al principio, pero que ahora cobraba un significado siniestro: Elena Foster. Elena había sido la enfermera personal de Esther Molina durante sus últimos días en el hospital. Había firmado como testigo la carta que jamás llegó a manos de Alexander. Había desaparecido del sistema poco después. Y ahora, según los pocos registros que Matthew había dejado en la carpeta, vivía en las afueras de la ciudad, en un pueblo olvidado, bajo una identidad falsa. Si alguien podía confirmar la autenticidad de esa historia, era ella. «Tenemos que encontrarla», dijo Alexander, ya decidido, sin dramatismos, como si cada palabra pesara lo que una bala. «Si esta historia tiene una raíz, está en esa mujer, y yo no pienso quedarme con medias verdades». Luna no dijo que sí, no dijo que no. Simplemente lo miró con una expresión que mezclaba resistencia y complicidad, como si supiera que era un riesgo, como si intuyera que la verdad que estaban por desenterrar podría doler aún más que la sospecha, pero también como si aceptara, por primera vez, que ese viaje tenía que hacerlo, que no podía seguir sin saber de dónde venía, quién la había arrojado al mundo como una pieza fuera de lugar. Salieron de la mansión sin que nadie los detuviera, ni siquiera Leonard, porque él sabía que la semilla estaba sembrada. Sabía que el daño que había provocado era como una enfermedad silenciosa, de esas que no matan de inmediato, pero que envenenan cada emoción, cada decisión, cada intento de sanar. El camino hacia el pueblo donde se ocultaba Elena fue largo, tenso y marcado por silencios que decían más que cualquier conversación. No hablaron del pasado, no hablaron del «y sí». Solo se mantuvieron en la misma dirección, como dos fugitivos que aún no saben si huyen del mismo enemigo o el uno del otro. Cuando por fin llegaron al pequeño caserío, todo parecía sacado de otra época. Casas de madera desgastadas, caminos de tierra, y un viento extraño que arrastraba el polvo con una calma inquietante. La mujer vivía en una cabaña al final de una colina, apartada incluso de los pocos habitantes del pueblo. Tocaron la puerta. 1, 2, 3 veces, hasta que por fin se escucharon pasos lentos al otro lado. La puerta se abrió, y una mujer de rostro cansado y ojos grises los observó como si supiera exactamente por qué habían venido. No preguntó quiénes eran, no los saludó, solo los miró, y después de unos segundos que parecieron años, dijo: «Pensé que tardarían menos. Ella me lo advirtió antes de morir. Me dijo que un día vendrían, y que cuando lo hicieran, tendría que decidir si decir la verdad, o cargar con la mentira hasta el final». Y entonces, sin dejarles procesar esas palabras, se hizo a un lado y los dejó entrar, sin condiciones, porque algunas verdades no se entregan, se heredan, y esta estaba a punto de caer sobre ellos
como una tormenta sin refugio. La cabaña estaba construida en madera cruda, sin barnizar, con ventanas que filtraban la luz, como si todo en su interior hubiera sido diseñado para proteger secretos, no para mostrarlos. Al cruzar el umbral, Luna sintió un cambio inmediato en el ambiente, no físico, sino emocional, como si cada objeto, los portarretratos polvorientos, el reloj detenido en una hora indefinida, el aroma persistente a flores secas y libros antiguos, supiera que estaba allí, no como invitada, sino como un eco que volvía a su punto de origen. Alexander, siempre atento a los espacios, no dijo palabra mientras la mujer, Helena Foster, la sombra detrás de la carta, los guiaba hacia un salón pequeño, donde el único lujo era el silencio. Helena caminaba como quien ha vivido muchas vidas en una sola, sin prisa pero sin titubeos, con la espalda recta y las manos entrelazadas frente al abdomen, como si ese gesto le ayudara a contener una verdad demasiado pesada para llevar suelta. No los invitó a sentarse, pero tampoco les negó el espacio. Simplemente los miró, primero a Alexander, luego a Luna, y en ese segundo contacto visual se detuvo más tiempo, como si en ella reconociera un rostro que había visto antes, no en persona, sino en las palabras de una mujer moribunda. «Lo que buscan», empezó a decir, con una voz áspera, gastada por el tiempo pero firme como la madera que los rodeaba. «No está en un documento, ni en una prueba de sangre, ni en un recuerdo perfecto. Lo que buscan está en una historia que nunca se quiso contar del todo, porque contarla significaba arriesgarse a destruir más vidas que las que podía salvar». Nadie respondió. Nadie interrumpió. Helena respiró hondo. Se acercó a una estantería baja y sacó de entre dos libros viejos una caja metálica de bordes oxidados. La colocó sobre la mesa, con una reverencia que no parecía dirigida a los visitantes, sino al contenido mismo. La abrió despacio, como quien abre una herida antigua, y de su interior sacó una libreta con páginas arrugadas y tintas desvaídas. La sostuvo entre sus manos durante varios segundos antes de comenzar a hablar con una lentitud casi dolorosa. Esther era más que una enfermera, más que una madre, más que una víctima del sistema. Era una mujer atrapada en una red tejida por hombres que decidían destinos desde salones donde ni siquiera se pronunciaban los nombres de quienes sufrirían las consecuencias. El día que su hija nació, yo estaba allí. Vi el miedo en sus ojos, no por la criatura que llegaba al mundo, sino por el mundo que iba a devorarla sin siquiera mirarla. Y vi, también, la decisión, la de callar para proteger, porque el hombre que la lastimó, el verdadero culpable, no fue solo el hermano de Alexander, fue alguien más, alguien con poder suficiente como para desaparecer a una mujer sin que nadie preguntara. Alexander se adelantó un paso, sintiendo cómo esa revelación alteraba el eje de todo lo que hasta entonces creía saber. Había asumido que su hermano había sido el responsable. Había cargado con esa culpa heredada en silencio, sin testigos. Pero ahora, al escuchar a Helena, sentía que la historia se estiraba más allá de los márgenes conocidos, que la sombra que perseguía a Luna y a él no era un simple error del pasado, sino un plan, una manipulación cuidadosamente ejecutada. Luna no parpadeaba, no respiraba de forma regular. Sus manos, escondidas en los bolsillos de su abrigo, temblaban apenas, no por miedo, sino por la certeza creciente de que su vida no había sido casual, de que cada abandono, cada golpe, cada pérdida tenía una raíz, un punto de partida deliberado. «¿Quién fue?», preguntó ella al fin, con una voz que parecía no salir de su cuerpo, sino de todas las versiones suyas que habían sobrevivido en el abandono. «¿Quién decidió mi vida antes de que yo pudiera siquiera caminar?». Helena bajó la vista. Se permitió una pausa larga, no por dramatismo, sino porque había llegado al punto donde una palabra equivocada podía destruir todo lo que quedaba en pie. Luego, con un suspiro resignado, dijo lo que ninguno esperaba. «Leonard Street James». Alexander sintió cómo el mundo de pronto giraba en sentido contrario. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió más denso, y una imagen lo golpeó como una epifanía involuntaria. Leonard, joven, poderoso, impune, sonriendo con esa calma calculada en los eventos familiares, cruzando pasillos donde las empleadas bajaban la vista al pasar.
Nunca lo había visto como una amenaza directa. Lo había temido como competidor, como manipulador, como enemigo comercial, pero jamás lo había conectado con algo tan visceral, tan atroz. Luna no gritó, no lloró. Solo cerró los ojos y murmuró algo tan bajo que Elena apenas pudo escucharlo. Sabía que no había sido un error. Sabía que alguien me eligió para olvidarme. Elena continuó, obligándose a no detenerse. Esther nunca habló en voz alta. Nunca denunció. Sabía que si lo hacía, no solo la eliminarían a ella. También borrarían a tu hija. Le arrebatarían incluso el derecho de existir. Por eso, en sus últimos días, me pidió que guardara esto. Señaló la libreta. Que la entregara si alguna vez tú venías. O ella. Porque sabía que algún día la sangre iba a buscar sus raíces, aunque fuera por caminos torcidos. Alexander se acercó, tomó la libreta con manos temblorosas y sintió, en cuanto la sostuvo, que ya nada volvería a ser igual. No era un simple objeto, era un testimonio, un mapa, una llave. Luna, aún de pie, se acercó a Elena. La miró con un dolor que no pedía consuelo, pero sí verdad, y preguntó sin rodeos. ¿Leonard lo sabe? ¿Sabe que yo sé? Elena asintió lentamente, y ese gesto fue más aterrador que cualquier amenaza. Y no se detendrá, dijo con una certeza aterradora. Porque tú no eres un recuerdo vergonzoso, eres una amenaza. Si el mundo sabe lo que él hizo, todo lo que construyó se viene abajo. Alexander apretó la libreta contra su pecho. Luego miró a Luna y vio en sus ojos la misma chispa que había visto cuando entró con ella al viñedo. Pero esta vez no era rebeldía ni orgullo. Era fuego puro. No por venganza, sino por dignidad. Por fin entendía que ella no quería justicia para sí misma. Quería romper el ciclo. Quería que nadie más volviera a nacer bajo una sombra impuesta. Entonces no vamos a huir, dijo ella con una calma que parecía forjada con acero. Vamos a enfrentar esto, a su manera, en su mundo. Y cuando lo hagamos, no nos vamos a esconder. Alexander no dijo nada, solo asintió, porque sabía que la guerra había empezado. Y esta vez era personal. La decisión no se tomó con gritos ni juramentos, ni siquiera con un plan formal. Fue más bien un acuerdo silencioso, un pacto entre dos personas que, después de tanto perder, comprendieron que lo único que verdaderamente podían ganar era la posibilidad de vivir sin miedo. Alexander y Luna, con la libreta firmemente guardada y una verdad que les ardía en el pecho como una bomba con retardo, regresaron a la ciudad sabiendo que cada paso que dieran a partir de ese momento los acercaría a una guerra que no podían evitar, pero que por primera vez estaban dispuestos a enfrentar con los ojos abiertos y la dignidad intacta. El viaje de vuelta fue largo y envuelto en un silencio espeso, pero no incómodo. No era el silencio de lo no dicho, sino el que sigue a las grandes decisiones, ese que parece proteger lo recién asumido, ese espacio sagrado donde los pensamientos se ordenan solos y las emociones se asientan como polvo después del derrumbe. Luna, recostada contra la ventana, observaba el paisaje urbano reaparecer como un viejo enemigo. Las luces de los semáforos, las sombras largas entre edificios, los rostros apurados de los que no sabían nada, todo se le antojaba parte de un escenario que ya no la intimidaba. Alexander conducía sin música, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en la carretera, pero su mente viajaba a una velocidad distinta, más veloz, más profunda. Pensaba en Leonard, en cada cena que compartieron, en cada apretón de manos que ahora sabía que escondía algo venenoso, en cada silencio cómplice donde él eligió no mirar demasiado de cerca, porque mirar implicaba cuestionar un sistema que lo había beneficiado. Se sentía sucio, no por haber ignorado, sino por haber asumido que ciertas cosas eran simplemente así, como si el poder justificara siempre la omisión. Al llegar al edificio de Alexander, un guardaespaldas intentó detenerlos, pero una sola mirada bastó para que entendiera que las órdenes habían cambiado. Subieron al ático, y por primera vez, Luna vio el lugar donde Alex realmente vivía. No el que mostraba en las revistas, no el que se ofrecía a sus invitados millonarios, sino el espacio real, caótico, sin decoradores ni simetría, con libros abiertos sobre mesas, vasos a medio usar,
y una pared con fotos viejas que ahora parecían formar parte de una historia completamente diferente. «No lo limpio mucho», murmuró Alexander, casi como disculpa, mientras dejaba las llaves sobre una bandeja metálica. «Tal vez porque parte de mí no quería hacer de este lugar un hogar». Luna no respondió, pero sus ojos lo decían todo. Entendía perfectamente ese tipo de soledad. No tardaron mucho en definir su siguiente paso. No era un acto impulsivo ni una jugada desesperada. Era más bien la conclusión lógica de todo lo que habían descubierto. Si Leonard St. James había construido su imperio sobre mentiras y abusos, y si su posición aún lo mantenía intocable, entonces la única forma de exponerlo era desde adentro, desde el núcleo mismo de ese poder que lo protegía. Para lograrlo, necesitaban dos cosas: pruebas sólidas y un escenario público donde él no pudiera esconderse ni comprar silencio. Y la oportunidad perfecta estaba a la vuelta de la esquina: una gala benéfica, organizada por la propia Fundación St. James, donde asistiría toda la élite empresarial, medios de comunicación y políticos que aún fingían no saber quién era realmente Leonard. Una noche dedicada, con irónica perfección, a la lucha contra los abusos de poder y la corrupción corporativa. Luna, al enterarse de esto, soltó una risa seca que no era de humor, sino de asombro ante la hipocresía descarada. «Va a estar allí rodeado de todas las máscaras que lo sostienen», dijo, mientras repasaba el archivo de la libreta con notas de su madre, junto con documentos y firmas que Alexander había conseguido gracias a contactos que aún no le habían dado la espalda. No hay mejor lugar para romper un imperio que en su propio altar. Esa semana fue una tormenta contenida. Trabajaron día y noche revisando cada fragmento de información, consultando a un periodista retirado que había intentado denunciar a Leonard años atrás y había sido silenciado mediante una demanda falsa. Se comunicaron con una abogada que había representado a víctimas de abuso institucional y que aceptó el caso en cuanto supo el nombre de Luna. Todo se preparaba con precisión quirúrgica, no solo para desenmascarar a Leonard, sino para que no pudiera tapar la verdad una vez revelada. Y finalmente, la noche de la gala llegó. Luna entró del brazo de Alexander, no como su pareja, ni como un acto de provocación, sino como lo que realmente era: una sobreviviente convertida en testigo. Llevaba un vestido negro sin adornos, sin joyas, con la espalda descubierta como declaración de que no tenía nada que ocultar. Caminó entre rostros conocidos que fingían no reconocerla, entre saludos hipócritas y cámaras que intentaban descifrar si aquella mujer al lado del magnate era una provocación, una amante o una amenaza. Leonard, vestido de blanco y rodeado por figuras políticas, la vio desde lejos y por primera vez en muchos años, su sonrisa tembló apenas. Sabía que algo iba a ocurrir, pero no cómo. Sabía que ella tenía algo, pero no sabía cuánto. Y cuando subió al escenario para dar su discurso, ese habitual ejercicio de cinismo disfrazado de filantropía, creyó que tenía el control. Pero entonces, en el momento exacto donde todos aplaudían por su supuesta contribución a la justicia social, las pantallas del salón se apagaron por un segundo, y luego se encendieron con una imagen que nadie pudo ignorar: la carta de Esther Molina, firmada y escaneada, con subtítulos que revelaban la confesión completa. Y luego la grabación de Elena Foster, que relataba todo con voz temblorosa pero firme, como si el mundo le debiera, por fin, la verdad. El silencio fue absoluto, no por respeto, sino por horror. Leonard intentó reaccionar, intentó desmentir, intentó reírse, pero ya era tarde. Las máscaras se rompieron, los aliados retrocedieron, y Luna, desde la primera fila, lo miró con la calma devastadora de quien ya no teme perder nada, porque ha recuperado todo lo que importa: su historia, su verdad, y la certeza de que nunca más volverá a callar. Esa noche no terminó con aplausos, ni con justicia inmediata, pero sí con algo más poderoso: el principio de un final que ya no podía evitarse. Y cuando salieron del salón, Alexander le tomó la mano, no para guiarla, no para reclamarla, sino para recordarle que no estaban solos, porque a veces la vida no se trata de evitar el fuego, sino de aprender a caminar dentro de él sin arder.